el manejo de las áreas protegidas. Coincidió en impulsar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay abandono del Estado en las áreas. En estos momentos interviene la asambleísta Cecilia Baltasar. De esta propuesta de norma, quisiera mencionar algunos temas que parten del análisis, de la reflexión, pero sobre todo todas estas tareas realizadas en territorio en el marco de lo que determina la misma Constitución de la República. Queridos legisladores y ciudadanos en general, es necesario recordar en qué momento histórico nos encontramos. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que hoy por hoy el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional. Por ello habíamos ya presentado observaciones y vamos a seguir presentando observaciones hasta que se nos escuche y se determine las reglas claras a través de esta legislación. Fundamentalmente, un Estado plurinacional que debe proteger, garantizar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En ese marco habíamos señalado que dentro del artículo 6 de esta propuesta normativa se incorpore de manera clara y detallada esta precisión respecto a que la intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en áreas protegidas, en donde exista presencia de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, se observe los numerales 9 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, porque tenemos en nuestros territorios indígenas autoridades con legitimidad, autoridades que están encargadas de proteger todo el territorio, las fuentes de agua. Y es necesario que exista una coordinación y el respeto absoluto a nuestras autoridades que son designadas por las asambleas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Pero ¿por qué también el numeral 20 de la Constitución? Porque debemos recordar que gracias a la lucha de los pueblos y nacionalidades del país, se prohíbe actividades militares en territorios indígenas y entonces debemos ser claros y precisos cuando estamos generando legislación que va a regular la vida de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, pero también va a regular la vida de las comunidades, pueblos y nacionalidades. No podemos decir la intención existe si no está escrito en ley. Todos nosotros conocemos que los servidores públicos fácilmente, las Fuerzas Armadas, policías podrían decir, como no está escrito, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces es fundamental que la construcción de una legislación se lleve a cabo de manera objetiva, clara, a fin de que nadie se pueda perder en el camino y peor aún, a fin de que ningún funcionario ni ninguna institución del Estado pueda decir bajo el pretexto de que vamos a conservar los lugares o áreas de protección, vamos a eliminar o atacar territorios indígenas. Ahí sí quisiéramos tener mayor claridad y por ello es fundamental aquí decir que los pueblos y nacionalidades tenemos nuestra propia voz y es necesario que se nos escuche. Otra particularidad entonces en este artículo 6 queremos la incorporación directa y clara de que no se aprovechen de las situaciones de garantía de derechos supuestamente que puedan utilizar en territorio para poder quitar legitimidad y autoridad a nuestros dirigentes y líderes que tienen hoy por hoy reconocimiento y garantía de derechos colectivos establecidos en la Constitución, en el artículo 57, pero también en el convenio 169 de la OIT, así como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es necesario tener bastante claridad y cuidado. Y en el artículo 7 nosotros también habíamos señalado que es fundamental la garantía del derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades. Y ahí habíamos establecido incluso los numerales 7, 8 y 9 del artículo 57 de la Constitución. Y es que la redacción debe ser clara y precisa. ¿Por qué razón? Porque los pueblos indígenas hemos demostrado que somos los garantes de los derechos de la naturaleza. Sabemos cuidar fuentes de agua, sabemos cuidar los páramos, sabemos cuidar y hemos demostrado que logramos conservar
preservar nuestra selva, incluso a nivel de la costa, los manglares. Por lo tanto, hoy por hoy existen emprendimientos. Por un lado estamos diciendo zonas que no hay que tocar, zonas que hay que cuidar, pero por otro lado también estamos señalando que habrá espacios en los que podrán desarrollarse turismo comunitario. Y entonces no queremos que otros vengan a administrar nuestros territorios, que son exclusivamente garantizados por la Constitución y los instrumentos internacionales. Tenemos y existen proyectos de turismo comunitario que para nada deben ser intervenidos, que para nada deben ser retirados, sino que más bien el Estado debe invertir en esos proyectos para impulsar el desarrollo económico de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esa es la verdadera inversión que hace falta. Esa es la deuda que tiene el Estado. No es justo que sigamos sacando los recursos y hoy incluso busquemos entregar en manos de extraños los recursos de nuestras comunidades. Ahí sí también queremos precisión. En las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, quienes llevarán a cabo los proyectos turísticos, de ser el caso, de ser pertinente, obviamente, previo un informe técnico, serán nuestras autoridades, nuestras comunidades, y no podemos ahora venir a decir que vamos a tener administradores. Quiero que quede en claro de que se acabó la época del colonialismo, se acabó prácticamente la época del criollo, que administraba o que decía, estos son mis indígenas, estos son, ahora dicen, estos son ancestros, estos son los pueblos originarios. Cada territorio tenemos autoridades, cada territorio tenemos nuestra forma de administrar, nuestras fuentes de agua, nuestras cascadas, nuestros páramos, y por lo tanto nadie puede ingresar. Y hemos solicitado con claridad en el artículo 7 de esta ley que cuando la zona identificada para el desarrollo de actividades exclusivamente se encuentren en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, se deberá garantizar obligatoriamente el respeto absoluto de los numerales 7, 8 y 9 del artículo 57 de la Constitución. 7 exclusivamente hace relación a la consulta previa, libre y informada. Habrá zonas en donde sí necesitamos de manera obligatoria que se nos consulte, pero hay todas las zonas de comunidades, pueblos y nacionalidades en donde el numeral 8, con claridad de la Constitución, exclusivamente en este artículo, dice que somos los pueblos y nacionalidades los que conocemos cómo se cuida y se protege la biodiversidad. Entonces, a la par, el numeral 9 también nos dice que quienes pueden vigilar y quienes han demostrado son las autoridades indígenas. Dos observaciones contundentes, obviamente hay varios reparos, pero queremos al menos que se dé una protección y garantía. Hoy, que no se tome de pronto estas propuestas como un tema solamente de leer y poner a un lado, sino se incorpore a este marco normativo para que finalmente se cumpla con la protección de estas áreas, pero también no solo nos centremos y tampoco nos hemos centrado en cuidar solamente las plantas o los animales. Hemos estado encargados de cuidar la naturaleza para finalmente garantizar la vida de nuestros niños, niñas, hombres y mujeres de todo el territorio nacional. Así que queremos y solicitamos la incorporación de nuestras propuestas a fin de que exista claridad. Hemos visto en la normativa algún intento de recoger la garantía de ciertos derechos colectivos, pero debe haber claridad, vuelvo y repito, porque fácil es decir, sacamos la norma, pero ya en la práctica para los servidores públicos también es tan fácil decir, como no está escrito, yo no puedo hacer absolutamente nada. Hasta ahí, señor presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.